Vale, pues nosotros somos Three Happy Tigers y somos un estudio de interactivos. Actualmente estamos trabajando en un videojuego que se llama Capsule, que se trata de un videojuego para dispositivos móviles en el que un personaje redondito se queda atrapado dentro de un mundo tridimensional. Y el juego está en girar este mundo y guiar al personaje hasta conseguir caer en un agujero de salida. Bueno, nosotros el año pasado tuvimos la suerte ya de estar en la Feria Freaks y tenemos muy buen recuerdo porque fue la primera vez que estuvimos en contacto con gente, que pudimos enseñar la primera maqueta que teníamos del videojuego y bueno, creo que es una buena oportunidad sobre todo para proyectos que están empezando el dar el salto para, bueno, para poderse poner en contacto con gente, enseñar el producto y ver también un poco el primer feedback con el usuario de ver, bueno, si funciona, si no funciona, qué primeras cosas empezar a cambiar y bueno, creo que a nosotros nos fue muy bien. Per mi la cultura maker és una altra manera de fer, de treballar, però sobretot una altra manera d'apropar la teva feina, allò que fas, a la gent, que realment és qui t'interessa, l'usuari final del teu producte o el que sigui que estiguis treballant. Crec que altres formes de negocis són vitals avui en dia. No pot ser que encara ens estiguem regint per una manera de fer i per una manera d'actuar que ha estat sempre així i que no té previsió de canviar ni d'ajudar-te a que sigui millor emprendre avui en dia. Llavors crec que són essencials noves maneres de fer i d'ajuntar entre gent i tirar endavant projectes. Le diría que tiene que tener muy claro por lo que, bueno, la idea por la que va a luchar, que tiene que tener claro también que va a tener que invertir día y noche, que va a tener que estar constantemente pensando en ello, que no, bueno, que no es fácil desconectar y que al final, salga bien o salga mal, con lo que te tienes que quedar es con todo lo que has aprendido por el camino y que aunque al final el resultado no sea el que esperabas, siempre va a ser algo positivo para ti. El millor a destacar de la Fira Freaks és l'ambient que genera aquell dia, que et trobes amb persones que ja coneixes, amb persones que no coneixes i descobreixes projectes i realment es genera un ambient molt agradable per passar-hi un matí i un dia genial.